Egunon, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda jornada de Sarekin eWeek 2020. Segunda jornada de la primera edición de la Semana del Emprendimiento que organizan las entidades que apoyan a la red de agentes del apoyo al emprendimiento de Vizcaya y que se coordina desde el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya, junto con DEMA, la Agencia de Empleo y Emprendimiento Foral. Dijo segunda jornada porque ya comenzamos ayer con una primera jornada con exposiciones que nos llevaron incluso hasta Estados Unidos, donde nos dieron algunas claves de cómo empezar a emprender y cómo empezar un proyecto incluso colaborativo. Veíamos que hacía falta en la jornada de ayer incluso un puntito de locura y de confianza para llevar adelante un proyecto de emprendimiento. Y hoy, yo decía ayer en el final de la primera jornada de ponencias de ayer, que hoy vamos a hablar de algo que le ha pasado prácticamente a todo el mundo cuando se ha puesto a emprender, que es eso que vamos a llamar así, entre comillas, el batacazo emprendedor. Es decir, el que algo sale mal, pero que podemos aprender de lo que sale mal. También decía ayer que nadie escarmienta en cabeza ajena, pero es de alguna manera lo que vamos a tratar de hacer hoy en la primera de las charlas. Digo solamente la primera porque vamos a tener hoy una jornada realmente interesante. Primero, hablando de ese batacazo emprendedor, de cómo podemos aprender de los errores para mejorar. Segundo, hablando de colaboración empresarial, de algo muy importante, porque solemos tender a ver al resto de empresas como rivales, cuando en realidad pueden ser colaboradores que nos pueden llevar más lejos de lo que hubiésemos llegado solos. Y también, por si esto fuera poco, a la tarde vamos a tener un cineforum, porque también se puede hablar de emprendizaje a través del cine, a través de las películas. Vamos a hablar con el director y con uno de los actores de la película Abuelos, nunca es tarde para emprender. Es justamente ese el mensaje que nos van a transmitir, que da igual la edad, siempre podemos llevar adelante un proceso de emprendimiento. Y la primera de nuestras charlas, mejor dicho, mesa redonda casi hoy, para empezar esta segunda jornada, es precisamente la que nos lleva a hablar de ese batacazo emprendedor, ¿no? Yo pensando en esta charla, en esta mesa redonda, mejor dicho, me venía a la cabeza una frase bíblica, ¿no? Aquello de, parafraseando un poquito esa frase, lo de que quien no se haya pegado un batacazo que tire la primera piedra, ¿no? Bueno, pues algo así podríamos decir, yo creo, porque uno de los datos que vamos a manejar esta mañana es el que nos dice que el 85% de las empresas que empiezan a los 5 años ya no existen. Y esto, que se puede considerar un fracaso, aquí en nuestro ámbito más latino, en el ámbito anglosajón, sin embargo, se considera, pues casi podemos decir que una prueba de vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el sentido de que quien ha emprendido y no ha conseguido llegar a buen término su empresa, es una persona más valorada porque ya tiene experiencia en eso. Y de esto es lo que vamos a aprender y de lo que vamos a hablar un poquito en los próximos minutos, ¿no? De aprender de los errores y de con eso alcanzar el éxito. Y lo hacemos en una mesa redonda que va a coordinar quien me acompaña esta mañana, que es Marta Martínez, responsable de emprendimiento, de innovación y personas de CEBEC, de la Confederación Empresarial de Vizcaya, que como digo va a ser la encargada de guiar esta mesa redonda. Así que Marta, Egunon, buenos días, cuando quieras. Buenos días, gracias. Voy a quitar un poquito la mascarilla en mi pequeña intervención. Ahí. Bueno, buenos días, Egunon, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro y gracias por compartir este ratito con nosotros, que esperamos que sea de utilidad. Lo primero, gracias a DEMA por tener la iniciativa del Sarekin Week 2020 y por ser quien en su día lideró la generación de esta red, que yo creo que es siempre un importante estímulo para el emprendimiento en Vizcaya, ¿no? Que sea, lo que hace fuerte a un ecosistema es que colabore y esté cohesionado, ¿no? Y en eso estamos, así que enhorabuena. El encuentro de hoy. ¿Cómo nace, no? En CEBEC Emprende, que igual por ubicarnos, CEBEC Emprende es un foro de empresas de reciente creación que está integrado en CEBEC y que nosotros tenemos el propósito de acompañar y facilitar las conexiones necesarias que hagan que mejoren los resultados de esas empresas recientes, ¿no? Entonces, en CEBEC Emprende participa una empresa que se llama Versus, que es una editorial nueva, joven y valiente, porque para crear una editorial en estos últimos tiempos pues hay que ser muy valiente, y que se distingue, entre otras cosas, porque aborda temas de impacto social y económico. Ha sido Versus
quien nos ha conectado con esta historia, el batacazo, y aprende de nuestros errores y alcanza el éxito, y ha sido Versus quien nos ha conectado con los autores de este libro, Álvaro Díez y Josep María Balbué. Entonces, el batacazo emprendedor, yo no sé, vamos a conectar ahora con ellos. El batacazo emprendedor para saludarles. Hola, bienvenidos. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Egunon. Egunon. Comentaba, ¿no? El batacazo emprendedor, que ya el spoiler lo habéis hecho ya en el título, así que ya sabemos un poco cómo termina la historia. Pero bueno, lo importante que comunicáis muy bien además en el libro, pues son las vivencias, el camino, el aprendizaje que está recogido estupendamente. Bueno, a mí me ha gustado mucho, que es un libro de muy fácil lectura, sin tabúes y muy recomendable, y sobre todo que cuenta una historia auténtica, ¿no? Desde esa autenticidad y con mucha humildad, ¿no? Así que enhorabuena y bienvenidos. Si queréis, os voy a presentar muy brevemente a Álvaro y a Josep, así en su vida de antes, casi voy a decir, en su vida de antes, Álvaro de Derecho, MBA, ¿no? Más de 15 años de experiencia en consultoría estratégica, marketing, comunicación. Josep, ingeniero industrial, también programas de desarrollo directivo y más de 10 años trabajando como ingeniero para grandes empresas. Y nada, que deciden crear en su día El Comprador, ¿no? La empresa de la que habla el libro. Y bueno, y actualmente también cofundadores de elmercado.es, ¿no? O sea, se puede decir que repetís. Se puede decir, en vuestro libro os denomináis empresarios, que me hace mucha gracia el término, ¿no? Porque recoge muy bien, ¿no? ese espíritu que queréis trasladar. Bueno, en cualquier caso, creo que destaca que ambos creen en lo que hacen y eso trasciende, que ambos han demostrado sobrada capacidad de cambio y de adaptación y que además están dispuestos, y es de agradecer, a dedicar un tiempo a apoyar a otros emprendedores y otras personas que van pasando por su misma, ¿no? Por sus mismas circunstancias o muy parecidas. Así que agradeciendo un montón que tengan esa disposición. Si os parece, el encuentro de hoy lo vamos a intentar, a ver si nos da tiempo, ¿verdad?, a abordar tanto la parte de lecciones aprendidas como algunas recomendaciones. Incluso si nos da tiempo al final a hablar de cómo la actualidad también está, ¿no?, afectando o incidiendo en su actual empresa. Y a ver si nos da tiempo a todo y, si os parece, arrancamos el encuentro. Para que las personas que nos acompañáis al otro lado de la pantalla comprendáis mejor todo el encuentro, vamos a dedicar la parte inicial a contextualizar bien un poco el modelo de negocio y el comprador, qué hacía, cómo era y cómo era toda la historia, porque si no, no se puede entender bien la parte de los aprendizajes y de todo eso. Entonces, si os parece, vamos a arrancar con eso, comprendiendo bien el modelo de negocio del comprador y todo el contexto de esa empresa. Y nada, que estamos abiertos a luego a tener un debate y a responder a todas las preguntas que os surjan, consultas o comentarios, así que podéis utilizar el chat desde ya del canal, para que luego Javier recogerá y nos trasladará a fin del encuentro. Muchas gracias y empezamos. Egunon, buenos días. Muchas gracias a todos los que nos habéis permitido estar aquí, tanto CEDEC como la Semana Sarekin. Para nosotros es una auténtica oportunidad charlar hoy con vosotros de aspectos de emprendimiento. Venimos un poco en calidad de autores de un libro, pero somos emprendedores, y lo que decía al final Marta es un poco el objetivo del por qué estamos aquí. Decimos que es un lujo porque realmente cuando escribíamos el libro
nosotros teníamos como objetivo dedicar tiempo a explicar a otros emprendedores lo que nos pasó, con el fin de que esos emprendedores pues tuvieran una especie de guía, porque como decían al principio, efectivamente, pues un 85 o 90% de las empresas fracasan. Entonces, escuchar historias de fracaso es muy útil, es más útil que escuchar a veces historias de éxito, ¿no? Como hemos dicho alguna vez, del éxito se recogen muchas felicitaciones, pero es del fracaso de donde se recogen lo que verdaderamente pues, se pueden llamar aprendizajes, ¿no? Entonces, por eso para nosotros teníamos ese objetivo al escribir el libro de compartir nuestros errores, hacerlos públicos, con esa humildad que decías. No sé si es así de forma humilde, pero bueno, es de forma sincera. Y bueno, presentarnos ante un poco los lectores y ante otros emprendedores como emprendedores fracasados, que habíamos fracasado, y conseguir que nos inviten a eventos como estos siendo emprendedores fracasados, ¿no? Porque de esa forma, pues yo creo que pues empatizamos muchísimo con lo que le pasa a la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, un poco ese era el objetivo y lo estamos consiguiendo poquito a poco, estamos dedicando nuestro tiempo a analizar esos errores y sobre todo a presentarnos, pues eso, como emprendedores que han sabido fracasar, que han fracasado y que estamos continuando emprendiendo, ¿no? Que es lo importante. Un poco esa es la lección principal que luego explicaremos, que el fracaso, si lo planteas, lo puedes superar más fácil y te vuelves más fuerte y puedes seguro conseguir éxitos más fácil, ¿no? Tenemos una presentación que vamos a seguir un poco por encima, si os parece. Vamos a hablar, como decía muy bien Marta, de nuestro inicio. Tenemos también un índice que os explicaremos ahora por encima, donde un poco hablaremos de esa empresa pues bueno, que hundimos, ¿no? Una empresa que ya no está. La contextualizaremos, luego intentaremos desgranar alguna lección, intentaremos con mucha prudencia trazar alguna recomendación y luego daremos ese puntito de actualidad de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Como contraste al fracaso, ¿sí? Así que nada, empezamos y no sé si se nos puede cortar en cualquier momento, pero creo que estamos un poco aquí para responder también inquietudes, ¿eh? Así que sin problema nos avisáis y nosotros damos curso a respuestas o a preguntas, ¿eh? Vale, aquí, como bien han hecho la presentación al principio, Álvaro y yo nos conocimos en el instituto y éramos de ramas muy diferentes. Álvaro y estudió Derecho, yo hice Ingeniería Industrial. Mantenimos el contacto hasta que un día, no, gracias a esta complementariedad, Álvaro me expuso una idea que no tenía nada que ver con el comprador, sí que en el sector de alimentación, pero con esa motivación de cambio y adaptarte y mejorar, al final terminó siendo el comprador. ¿Vale? El comprador era un supermercado online que tenía unas cuantas particularidades. Permitía vender los productos de los supermercados, pero no como entendemos habitualmente que tenemos un stock, sino que nosotros desarrollamos una herramienta tecnológica que permitía comparar el precio de los productos de los diferentes supermercados. ¿Vale? Y de esta manera le ofrecíamos al cliente el precio más barato de todos los supermercados. Nosotros, con este modelo, no teníamos stock. No teníamos stock de todos los productos porque no teníamos el dinero suficiente como para poder montar un almacén con todo el stock. Eso nos hubiera requerido alrededor de 1 millón de euros. Entonces, decidimos que con el comparador podíamos usar los supermercados como nuestro stock, ¿vale? Entonces íbamos a comprar bajo demanda. Aparte, ya desde el principio, y aquí es una buena conexión con lo que estamos haciendo ahora, decidimos que los productos frescos del supermercado no eran de suficiente calidad y que teníamos que llevarlo del origen, del país, de la carnicería, de
bueno, de donde están los mejores productos frescos. Entonces, con esto quitamos todos los productos frescos del supermercado y empezamos ya con la venta de producto fresco al gusto y al corte, igual que se hace hoy en día en los mercados. ¿Vale? Con esto empezamos el comprador y el comprador, con lo que han dicho antes de la importancia del cambio, ¿no? Nosotros empezamos con un modelo logístico y de negocio donde no teníamos stock y donde el cliente compraba y nosotros íbamos a comprar por él al supermercado, y poco a poco, a medida que fuimos teniendo volumen, fuimos ampliando, fuimos empezando teniendo stock aquellos productos de más rotación. ¿Vale? Y esto fue un supermercado que fue evolucionando. Al principio no teníamos stock y al final teníamos muchísimo stock, ¿no? Ya comprábamos, teníamos stock del 60% de nuestras ventas. Empezamos en el garaje de casa de uno de nosotros, como empieza cualquier emprendedor. Eso no es ninguna novedad, ¿verdad? Parece que es cool empezar en el garaje, pero es una cuestión de necesidad. Yo creo que la mayoría de las empresas empiezan en los garajes y acabamos en una gran nave industrial con miles de metros de almacén, con muchos metros para preparar pedidos, con un montón de empleados, con lugar para, como decía José María, guardar stock, con neveras industriales para guardar los productos frescos el día de preparación, muchas furgonetas, porque nos metimos también por convicción con la logística. Y bueno, llegamos a ser una empresa referente en Cataluña. Empezamos vendiendo en nuestra ciudad de origen y acabamos pues facturando muchos millones de euros, teniendo muchos clientes, y lo mejor de todo, pues que los indicadores de negocio eran muy buenos, eran los mejores del sector, ¿no? Entonces, en el libro explicamos que todo prácticamente a base de mucho esfuerzo y a base de errores de estos de prueba-error, pues funcionaba muy bien, pero claro, tuvimos que cerrar si no me equivoco, en el quinto año precisamente, finales del quinto año, principios del sexto, tuvimos que cerrar por diferentes motivos, básicamente por una cuestión de estrategia financiera, ¿no? Nos quedamos sin dinero. Con esto, en todo el proceso que vivimos de crecimiento, teníamos bastantes inversores que confiaban en nosotros, pero que por circunstancias luego, pues bueno, tuvimos problemas para continuar financiándonos, ¿no? Y nos quedamos cerca del ansiado break-even point, de lo que es la independencia financiera para poder sobrevivir como empresa. Nos quedamos muy cerca y tuvimos que cerrar con todo lo que el cerrar implica, ¿no? Entonces, un poco esa es la historia, ¿no? del comprador como empresa muy singular, con una propuesta de valor muy singular que hacía que los propios clientes estaban encantados de comprar y lo explicaban ellos mismos a otros clientes, porque la propuesta de valor era imbatible, ¿no? Teníamos un comparador que era real, que te permitía comprar en todos los supermercados que tú querías al mejor precio, te lo llevaban a casa, te ahorrabas dinero, era algo único. Entonces, claro, el propio cliente era el que explicaba esta propuesta de valor y era lo que nos hacía ganar clientes. Luego nosotros por detrás teníamos un servicio que como nos metimos en logística, en el tema del food e-commerce, la mayoría de las incidencias vienen por la logística, vienen porque el pedido llega pues tarde, el pedido llega con productos erróneos, y luego nadie te ayuda, ¿no? Hablamos de pedidos de alimentación donde, si no recuerdo mal, estamos hablando de 45 referencias de media. Hablamos de pedidos de 150 euros, 140 euros de media, con productos de muchos tipos, productos vivos, por decirlo así, frescos, droguería, alimentación, productos delicados. Entonces, verdaderamente era complejo. Y es lo que un poco hacen los supermercados ahora. Nosotros lo hacíamos en 2011 y sobre todo recogiendo muchos clientes que compraban en supermercados, tenían problemas y venían con nosotros. Por la propuesta de valor, porque era algo muy, pues digamos, potente el poder comprar ahorrándote dinero tus marcas, pero también se quedaban por el servicio, ¿no? Ese servicio que comentábamos de que nosotros repartíamos, estuvimos 2 años repartiendo nosotros mismos. De hecho,
tuvimos muchas decisiones que no sabíamos por dónde tirar, era continuo. De hecho, esa es la clave, yo creo, de ser un emprendedor, ¿no? Cuando tú eres un emprendedor estás todo el rato resolviendo problemas nuevos que muchas veces nadie se ha planteado, pides consejo, pero a lo mejor pues esa persona que te da consejo, que es un gran experto en logística, no tiene ni idea de cómo escalar un negocio desde cero, con logística, ¿no? Entonces, muchas veces te encuentras muy solo con las decisiones, ¿no? Así que íbamos muchas veces a prueba de error, pero sí que nos dimos cuenta de que la logística era clave, de que era la fuente de problemas y con lo cual nosotros queríamos tener controlada la fuente de problemas. Entonces nos metimos digamos, a crear una empresa logística con rutas, con furgonetas, con empleados, todos, digamos, contratados. Y bueno, creamos, digamos, una empresa tecnológica que era el supermercado online, con la página web, con el motor de búsqueda, con el comparador, pero luego teníamos una empresa logística que llevar, ¿no? Entonces, nadie lo entendía aquí. Eh, entonces, ¿qué hicimos? Pues muchas veces teníamos conversaciones con grandes empresarios que nos decían, la logística no es un negocio, la logística es un problema, externalízalo. Y nosotros decíamos, pero bueno, si es un problema, vamos a controlarlo, porque si lo externalizas, a lo mejor es más complicado conocer del negocio, donde te da el problema, ¿no? Entonces, al final lo que hicimos fue buscar una referencia que ya teníamos cuando empezamos, que era un player americano, que para nosotros es el mejor food e-commerce a nivel mundial, y lo contactamos por LinkedIn. Lo contactamos por LinkedIn al fundador y nos respondió y nos invitó a ir a Chicago, donde tienen la base. Y fuimos, en cuanto pudimos fuimos, y allí pues aprendimos un montón. Estuvimos varias semanas yendo varios viajes y tuvimos pues digamos el máster en food e-commerce que necesitábamos y con eso conseguimos pues convencer a grandes inversores y sobre todo tener seguridad abriendo mercado, abriendo una nueva oportunidad de negocio. Es muy difícil si no tienes detrás argumentos de otro que lo ha conseguido, ¿no? Entonces ese fue un punto de inflexión muy interesante, el ir a Estados Unidos y el ir a aprender de un grande y ver que el grande había tomado decisiones muy parecidas a las tuyas, ¿no? De hecho, ellos, cuando empezaron, estamos hablando de una empresa que factura miles de millones de euros, ¿eh? Entonces, ellos cuando empezaron, los fundadores, también repartían ellos. Es decir, también cogían su coche y se iban a repartir. Nosotros eso estuvimos 2 años así, primero con nuestro coche, luego estuvimos con furgonetas y nosotros repartíamos, incluso cuando luego teníamos un equipo de 7 8 repartidores, nosotros a veces cubríamos a una ruta. Entonces, eso que era algo inaudito, cuando lo explicabas a otros emprendedores, en plan, pues emprendedores tecnológicos que crean una app y es maravilloso todo, ¿no? Pero al final, pues parece que como que no se ensucia mucho, ¿no? Decían, pero ¿para qué repartís vosotros? ¿Por qué no externalizáis? O sea, nos daban a veces el mismo mensaje que los inversores, ¿no? Nos encontramos que en Estados Unidos los americanos hacían lo mismo, estuvieron 4 años repartiendo y luego ya aprendiendo cómo repartir, ellos podían saber pues cómo repartir y ser los mejores repartiendo. Un poco es lo que nos pasó a nosotros. Entonces, creamos realmente una empresa que a nivel de negocio funcionaba muy bien y estaba en la lucha por llegar al break-even. Pero lo que nos ocurrió, que somos nosotros ahora lo analizaremos un poquito, fue cuestiones de inversión, cuestiones de que no encontramos pues o no supimos encontrar, ¿no? el refresco de los inversores. Un poco esa es la introducción que teníamos del comprador. No sé si pasamos al siguiente punto o queréis preguntar alguna cosita. Sí, adelante Álvaro, porque Javier, que va a llevar el encuentro, va a dejar las preguntas para la parte final de lo que esté... A mí se me ocurren ya un montón, ¿eh? O sea, que Ah. solamente con esto Vale. ya me está poniendo los dientes largos. Pero si queréis, además tenemos esas preguntas que vienen del chat, o sea que Sí. podemos dejarlas para el final si queréis, por ver si también desde el chat nos llega alguna otra pregunta. Pero, oye, a mí, solamente por tirar un poquito, por guiar un poco la conversación. Estáis hablando de una idea de negocio que fracasó, pero ¿podría ser hoy rentable? Quiero decir, estáis dando una idea que a mí, simplemente con lo que acabamos de comentar, me parece maravillosa. ¿Hoy podría ser una idea que se pudiera retomar?
Nosotros nos ha pasado que cuando con la editora, con Sofía de Prit, pulíamos el libro, dimos parte a compañeros empresarios y a otros inversores para que leyeran el libro y nos hicieran, por ejemplo, un testimonial o una opinión, ¿no? Y alguno de ellos nos pidió que empezáramos otra vez. Con todo lo que sabíamos y con dinero al alcance, pues sería mucho más fácil poder replicarlo. Y además ahora sabemos todos, pues con lo que estamos viviendo, que el consumidor, uno de los problemas cuando tú creas un food e-commerce es que la demanda, por mucho marketing que hicieras pre-pandemia, iba a su ritmo. Tú podías gastarte millones de euros en marketing digital y en campañas más media que pues al final compraban unos cuantos avezados, compra online de alimentación. Eso ahora ha cambiado mucho, todo el mundo ya piensa en comprar online, no solo los productos de súper, sino también los productos frescos. Entonces, sí, nos lo han dicho y es algo que nosotros, pues bueno, si no hiciéramos lo que estamos haciendo ahora, que luego os explicamos, a lo mejor nos hubiéramos vuelto a liar la manta a la cabeza. Lo que pasa que uno de los aprendizajes que tenemos y que llevamos un poco al extremo es que de momento no queremos inversores. Y para hacer este modelo necesitas, como muy bien explicaba José María al principio, una inversión importante en dinero. Y nosotros todavía somos emprendedores sin dinero, por decirlo así. Seguimos, sí. Cuarto más o menos Perdona, tenemos que terminar. Entonces, para que nos dé tiempo a hacer alguna preguntita, adelante con ello. Vale, pues nada, un poquito explicaros los siguientes puntos. Tenemos un poco trazado esos aprendizajes, ¿no? Esas lecciones, empezando un poco por disyuntivas que se te giran cuando tú eres emprendedor, ¿no? Primero de todo, el tema de que es importante pensar que cuando emprendes no lo hagas como un refugio, ¿eh? Eso lo puede explicar muy bien José María, ¿no? Sí, a ver, eh, cuando emprendes te encuentras con muchos problemas y con muchos obstáculos en el camino. Entonces, si es un refugio porque no sabes qué hacer y digo, "Bueno, pues me voy a emprender porque me he quedado en paro", eh, es mucho más fácil encontrar trabajo que emprender. Con lo cual, al tercer problema dirás, me voy a buscar trabajo porque esto es muy complicado. Tú tienes que emprender por convicción y porque lo escoges. Entonces, lo ideal es, yo tengo trabajo, estoy bien donde estoy, pero quiero hacer esto. Y esto es una motivación que te ayuda a superar todas las barreras y todos los problemas. Sí, eso es importante, que nosotros lo hemos vivido y si no hubiéramos emprendido por convicción no hubiéramos llegado ni al primer año. Otro punto interesante es cómo emprender, si emprender solo o acompañado, es otra disyuntiva. Nosotros siempre decimos que a no ser que no puedas hacer algo, a no ser que te falte algo clave, emprende solo. Es un poco antagónico a lo anterior, ¿no? De que cuando emprendes tienes muchos problemas que resolver, pero a veces emprender mal acompañado es mucho peor que emprender solo. Entonces, al final, un emprendedor muchas veces lo ponemos en el libro, es un guerrillero, es una persona que está un poco, ya ha salido de la zona, digamos, fácil, de la zona habitual, ¿no? Y entonces está continuamente resolviendo problemas y al final te conviertes en una persona resiliente y eres capaz de hacer más de lo que te crees, ¿no? Entonces, a veces, a no ser que tengas algo que te falte, ¿no? Como, pues, por ejemplo, en mi caso, yo, pues, a José María lo necesito porque aparte de que nos aportamos mucho en muchas áreas, porque él tiene unos conocimientos en programación que yo no tengo. Entonces, si estamos hablando de emprender tecnológicamente y tú no eres un emprendedor tecnológico, es decir, que no eres programador o no eres ingeniero, no, pues entonces tienes una gran laguna. Te pueden venir por ahí muchos problemas, ¿no? Ese es otro de Tienes que los consejos buscar, que da. sí, tienes que buscar aquello que sea complementario a ti. No puedes, aquello de 5 ingenieros que emprenden juntos y todos programan. Si, hombre, si eres una startup de programación solo, pues perfecto. Pero si eres una startup que va más allá de la programación, necesitas cubrir diferentes ámbitos.
Otro punto que también nos gustaría significar es uno que todos conocemos, ¿no? La teoría. Nosotros, por decirlo así, habíamos llevado muchos equipos de trabajo, pero una cosa es llevar un equipo de trabajo y otra es, digamos, gestionar recursos humanos, ¿no? Y quizá por ahí era nuestro talón de Aquiles. Nosotros, al final en la empresa, a lo mejor pasaron entre todos los que contratamos casi unas 100 personas. Entonces, imaginaos la de entrevistas que tuvimos que hacer. Todas las entrevistas las hacíamos nosotros, por una máxima que pensábamos que teníamos que trasladarles nuestra pasión, nuestra visión. Eh, es lo que en algunas empresas grandes, ¿no?, te ponen un welcome pack y te explican un poco la visión del fundador. Pues nosotros lo hacíamos, pero en real, ¿no? Y estábamos nosotros en las primeras entrevistas con todos los trabajadores, sean del perfil que fueran, porque para nosotros las fases iniciales eran todos importantísimos, ¿no? Eso desgasta mucho y eso al final te hace estar implicado en unas relaciones profesionales de forma personal, ¿no? Que es a veces peligroso. Cuando llegan los problemas, la teoría de, oye, despide rápido, ¿no? La tenemos bastante clara todos, pero luego llevarla a la práctica es un poco compleja, ¿no? Entonces es importante que enfriéis mucho ahí la decisión, ¿no? Porque al final una startup, lo decimos, es una empresa que tiene unos crecimientos horribles en positivo, pero que son muy difíciles de gestionar. Y si encima tienes que gestionar cuestiones de carrera o cuestiones de recursos humanos y reposicionar trabajadores, es muy complicado. Aquí la clave para nosotros es que el trabajador escale, que el trabajador sea capaz de asumir muchos tipos de trabajo diferentes y sobre todo no le importe dejar esos trabajos para ocuparse de otros, ¿no? Sí, es muy importante que el trabajador que contratas no tenga problemas de cambiar. O sea, que sepa adaptarse a las diferentes realidades que se irá encontrando en la empresa. Un trabajador que entra a una startup tiene que saber que no va a hacer siempre lo mismo y que estará siempre en la misma posición, sino que irá variando. Y esto a la gente que no ha estado nunca en ninguna startup le cuesta. Entonces, cuando contratas, hay que vigilar muy bien con esto. Sí, y luego otra cosa que también nos pasó es que en algunos momentos esa pasión que a nosotros nos hacía trabajar sin descanso, pensábamos que algunos trabajadores, sobre todo los middle managers, ¿no?, los middle managers, los cargos intermedios, también la tenían que tener. Y al final el único emprendedor eres tú. Las personas que están trabajando contigo, que tú contratas, no son emprendedores. Eso es importante, porque a veces te pasas exigiendo, ¿no? Y rayas a veces por el mismo día a día de esa carrera, ¿no?, sin final, pues te crees que todos son como tú. Y a veces teníamos conversaciones, José María y yo, de, oye, que esta persona que lo ha hecho muy bien y el otro pensaba que a lo mejor podía hacer más, ¿no? Y según cómo lo mires, porque al final los emprendedores son los que fundan y los que arrancan. Los que luego contratas no son emprendedores. Tienen que tener esa sensibilidad que dice Josep María, de saber adaptarse al cambio, bueno, de delegar, ¿no?, y de crear departamentos, porque al final es una pasada, ¿no? Cuando tú empiezas una empresa con 2 y acabas teniendo empleados y creas departamentos. Tienen que tener esa sensibilidad para saber dejar funciones, porque eso es bueno, pero no les podemos pedir de más, ¿no? Eso también es importante. Luego, otro tema que nos gustaría significar, vamos un poquito ágil, ¿no?, es que muchas veces cuando eres emprendedor y estás en una empresa en esa espiral, tienes que atender también a la comunicación de la propia empresa, o sea, no al marketing de tu empresa para buscar tus clientes, sino también al marketing de tu propia empresa para buscar capital, para buscar, digamos, salidas en prensa, para buscar encuentros en foros. Y eso también es una obligación que te lleva mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y no solo estamos hablando de buscar dinero, que también. Estamos hablando de que la empresa salga por todas partes, porque de alguna forma eso te va a hacer ser más sexy de cara a los emprendedores. Entonces, al Inversores. final es una, perdón, sí, de los inversores. Al final eso es una función más
del emprendedor. En nuestro caso éramos dos, y esa función en este caso me recaía a mí, y yo no la hice bien. Yo me dedicaba sobre todo a ganar clientes, a conservar clientes de la empresa, pero no supe hacer un buen marketing de la propia empresa. A veces eso es mejor delegarlo. Si eres uno, lo tienes que delegar seguro. Y si sois dos o tres y no lo hacéis bien, buscar a alguien que se ocupe de eso. Porque a veces las empresas startups, como sabéis, muchas veces son las apariencias en algunos casos. Entonces, interesa que tu fondo sea bueno, que tú tengas un modelo de negocio bueno y que además la apariencia sea buena. Porque si tú tienes una empresa que va bien, pero la apariencia es normalita, te puede ganar una que a lo mejor no es tan buena como la tuya, pero que la apariencia sea buena. No sé si nos estamos explicando, pero es importante hacer marketing de la empresa también. ¿Y qué más? Bueno, el tema de los inversores. El tema de los inversores. Nosotros en el libro explicamos que hay buenos y no tan buenos inversores. Los inversores no tan buenos lo son porque te dan dinero, pero no te dan más cosas. Al final, lo que tú tienes que buscar cuando encuentras un inversor es dinero y luego también contactos. Luego te tienen que aportar algo en áreas que tú no tengas, por ejemplo, tecnología. Entonces, busquemos inversores buenos, inversores que además de dinero te den otras cosas más allá del dinero. Eso es importante. O contactos para la expansión. Sí. Es muy Nosotros nos importante que los encontramos... inversores... Perdón. Didi, Sigue, Álvaro. sigue. Ah, No, digo que no, es muy hablamos... importante para los... Es muy importante para los inversores que tengan contactos, porque esto es lo que te ayudará en las futuras rondas de captación de capital y te ayudará en el crecimiento de la empresa. ¿Vale? Entonces, es muy importante, importantísimo que el inversor, aparte de dinero, tenga contactos. Así es. Y luego que tú lo puedas analizar. Es decir, igual que el inversor te escoge a ti, tú escoge al inversor. Eso es una relación de igualdad. Si tú te sientes inferior al inversor, ahí tienes un problema. Nosotros nos pasó que nuestros inversores, tuvimos al final muchos, pero algunos, los principales, los iniciales, nos negociaron muy duro y nosotros en aquel momento no teníamos capacidad o no pensamos en decir no, porque si decíamos no a su dinero, nos encontramos que igual teníamos que cerrar el negocio. Entonces, vimos muchos detalles, no tanto de negociación dura, me he expresado un poco mal, nos referimos sobre todo a que negociaban a veces con el miedo. Si no haces esto, no te voy a dar el dinero. No era un debate de igual a igual, donde se hablaban opciones estratégicas, donde no, era más imposición. Entonces, eso lo detectamos ya en el pacto de socios. Es súper importante hacer un pacto de socios, buscar consejo de un abogado, pensar en el pacto de socios todos los elementos negativos que te vas a encontrar quizá, ojalá no te los encuentres. Entonces ahí ya nosotros detectamos que nuestro estilo de inversor era un inversor un poco que negociaba con el miedo y eso nos pasó factura, nos pasó mucha factura porque al final el inversor tiene que sumar, tiene que sumar. Nosotros sabemos que los emprendedores muchas veces el camino del emprendedor es un camino de miserias, es así, o sea, es la realidad. Lo que se ve a lo mejor es lo más bonito, pero la realidad es muy dura. Si además tienes inversores que te están imponiendo decisiones y por ejemplo, obligan a no cobrar durante un montón de años, hacen que ya no sean inversores tan buenos como los que queremos, ¿no? Es importante que como inversor, yo así lo pienso, ¿no? Tú des aire a tus emprendedores y los emprendedores se sientan sobre todo valorados. Nosotros salíamos de los consejos de inversores muchas veces pues un poco tocaos sentimentalmente hablando, porque, oye, estos señores han metido dinero en nuestra empresa y parece que no confían en nosotros, ¿no? Esos elementos se pueden ver ya en un pacto de socios.
¿Qué más? Sí, es importantísimo también como lección el hecho de que cuando tú como emprendedor empiezas, ¿verdad? Todas las escuelas de negocio, todos los que acompañan a los emprendedores al principio te dicen, oye, preparar 3 escenarios, el escenario positivo, el escenario realista, el escenario negativo, ¿no? Y tú los preparas ¿no? Pensando en el futuro y tal. Pero muy pocos te dicen, pon el escenario de cierre. Ese escenario, yo creo que los emprendedores que lo piensan ya no empiezan. Es decir, como que hay 2 tipos de emprendedores, ¿no? Los emprendedores que plantean el cierre, y yo creo que esos ya no empiezan, dicen, oye, ¿sabes qué? Yo no empiezo, ¿por qué? Pues porque tengo miedo a fracasar. Y luego los emprendedores que empiezan, pero que no se plantean el cierre. Al final, nosotros somos de los segundos, somos de los que empezamos, no pensamos ni por un instante en cerrar, porque no planteamos ningún escenario de cierre. Nosotros éramos de los de, oye, esto va a salir bien porque va a salir bien. No planteábamos, oye, ¿y si sale mal? Pues no, nosotros para adelante. Y yo creo, así lo pensamos, ¿no? José María, un poco los dos, que hay 2 tipos de emprendedores. El emprendedor que plantea el cierre y dice, ¿sabes qué? Yo no empiezo, los que tienen miedo al fracaso, y luego los emprendedores que no, que empiezan, pero no plantean el fracaso. Entonces los dos son emprendedores que están gestionando mal el fracaso. A ver, si sabemos que el 90% de las empresas van a cerrar, lo primero que tienes que hacer como estrategia de empresa es plantear el fracaso, es plantear cómo salgo de aquí, es plantear cómo se hace un concurso. Esa es la lección quizá más drástica, porque nosotros llegamos al final en el concurso. Y el concurso, además, te pilla en el momento más débil. Te pilla en el momento en el que Tenemos, tú estás... tenemos que Perdón. ir pensando en terminar, precisamente, ya que estabas hablando de terminar, porque nos quedan apenas 5 minutos y tenemos algunas preguntas que nos llegan desde el chat. Entonces, quiero que las podamos responder, sobre todo porque estamos pensando mucho en emprender, pero curiosamente también nos está siguiendo gente que está en escuelas de negocios. Y justamente lo que nos preguntan, lo que os preguntan a vosotros es justamente eso, ¿no? El cómo llevamos todo esto a las escuelas de formación y sobre todo las capacidades y fortalezas para responder cada día a estas dificultades, ¿no? ¿Cómo se lleva eso, todo esto que estáis hablando, a una escuela de formación? Nosotros cuando estamos en las escuelas de formación, que tenemos la suerte de estar en alguna, siempre decimos que el fracaso se plantee como un escenario más y se analice como un escenario más y se estudie en práctico, porque yo como jurista, por decirlo así, estudié el concurso de acreedores, pero al final el concurso de acreedores no tiene nada que ver en la ley cuando en la realidad estás tú con tu empresa, una empresa que a lo mejor es chiquitita, cómo se cierra, ¿no? Al final eres tú el que estás como administrador ahí y tienes que tomar decisiones. Entonces, intentamos llevarlo siempre con la práctica. Y esa es un poco la oportunidad que nos dais hoy. O sea, normalmente se escuchan historias de éxito. A quien invitan siempre son los empresarios que tienen éxito. Los que no tienen éxito, que al final son la mayoría, muchas veces tienen un aprendizaje que falta, ¿no? Entonces nosotros ese granito de arena, con toda la humildad, lo llevamos a donde vamos, a la universidad, a las escuelas de negocio. Siempre trazamos la visión del fracaso, la visión de piensa en el fracaso, gestiónalo previamente porque te va a llegar seguramente y si te llega, así lo superarás antes, ¿no? El tiempo nos aprieta, así que tenemos que ir terminando, pero simplemente a modo de resumen, algunas ideas que habéis ido dejando por ahí. Me voy a quedar con que tuvisteis que cerrar por falta de flujo de caja, no sé si es el concepto exacto, pero eso os Sí. faltaba ahí dinero para seguir tirando para adelante, ¿no? Claves del emprendedor que habéis dicho, es una persona que resuelve problemas constantemente, así que eso para los futuros emprendedores saben a lo que se tienen que enfrentar. Habéis dicho también que emprender no tiene que significar nunca ser un refugio, es decir, huir de otro sitio para llegar al emprendimiento. Y también habéis definido al emprendedor como un guerrillero, ¿no? Una persona que para vosotros tiene que empezar peleando en solitario, ¿no? Además, otra cosa importante, tanto yo creo que si se es emprendedor como si no, es que el trabajador tiene que estar dispuesto al cambio, ¿no? A buscar diferentes puestos dentro de la empresa, ir subiendo, si lo queremos. Y una cosa de la que vamos a hablar el jueves, si no me equivoco, que es el pacto de socios, que es una cosa realmente interesante. El jueves tenemos una conferencia sobre ello. Y otra cosa más, lo de escoger al inversor, porque
normalmente es un poco lo que decís, ¿no? El inversor es el que tiene el dinero, es el que tiene la sartén por el mango, por así decir. Así que, bueno, pues también tener un poco la fuerza propia, ¿no? De plantarle cara, entre comillas, ¿no? Digamos, al inversor y decir, bueno, la idea es mía, el negocio es mío, también está muy bien tu dinero, pero tu dinero solo no vale, ¿no? También hace falta esa idea, ¿no? Y ese punto de emprendizaje que es lo que tenéis vosotros dos, ¿no? Así que, Álvaro, Josep María, no tengo más que agradeceros vuestra presencia. A Marta también, por supuesto, a CEBEC por organizar este encuentro. Y nada, vamos a parar 10 minutitos y enseguida volvemos con otra charla, que en este caso también es un poquito lo que nos planteaban ellos dos, ¿no? El tema de colaborar entre empresas pues para llegar a objetivos mucho mayores, ¿no? Vamos a hablar en concreto de un par de figuras jurídicas, de las uniones temporales de empresas y de las agrupaciones de interés económico. Será justo a las 10 en punto. Así que hasta ahora. Muchas gracias y os esperamos en CEBEC Emprende.